Hola, hola mis amores de Aries, bienvenido. Vamos a ver cuáles son esos mensajes que quieren entregarte el día de hoy. Energías disponibles para ti y mensajes de tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros. Permítete este momento para ti, para recibir estos mensajes. Si algo sientes que no va con tu situación, no pasa nada, déjalo ir, será para otra persona, pero es una lectura atemporal. En el momento que llegues a verla, ese mensaje va a estar ahí esperándote para ti, ¿vale? Entonces puedes mirar también tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar esta lectura. Y mis amores, antes de comenzar tengo que decirlo, lo estoy diciendo en cada signo. Me apena muchísimo que tengo las manos súper horribles, pero es que estoy de construcción, estoy reformando y me cuesta un poquito ponerme guantes y tengo estas manos que son un desastre. Pero lo importante es el mensaje, no el mensajero, ¿verdad? Vamos a ver. Me gusta siempre tener las manitos presentables, pero bueno, ahora mismo no se puede. ¡Wow! El vigilante del pozo, sabiduría, el poder de lo divino, optimismo, príncipe del fuego. Ahí estás tú, Aries, príncipe del fuego. Sabiduría, el poder de lo divino, número 7, número 40. Vale, aquí veo un pequeño matiz en el que debes cuidarte en estos próximos días de enfadarte. Cuidado con el querer hacerlo todo de manera muy rápida, muy impulsiva, incluso agresiva. Cuidado en este tiempo con las discusiones, solo eso. Cuídate de las discusiones. Ayuda angelical y milagrosa está ahí presente para ti, pero sí puede que algo te haga como sacarte del paso, como que te enfade, te dice no te dejes llevar por eso. Tú sigue con optimismo, enfocado en tus obstáculos, que esa corona nadie te la quita, ¿vale? Y el vigilante del pozo te habla precisamente de esa protección que tú estás teniendo por parte del reino divino, por la sabiduría divina. Ese poder de lo divino está ahí. Pero hay algo que siento con esta carta y es la intuición que tú vas a estar teniendo en este tiempo para guiarte hacia tomar las mejores decisiones. Incluso para cuando veas a una persona que quiere quizás discutir o que no llega a un entendimiento contigo, tú darte cuenta, quizás recordarle esta advertencia que ya se te dio en la lectura, pero vas a tener una sabiduría, un poder interno, una conexión con tu poder superior brutal. Entonces aprovéchalo porque estos momentos de alta energía y de mucha protección y conexión con el universo son para aprovecharlo, ¿vale? Puede que estés viendo pistas, que estés viendo señales a través de sincronicidades numéricas, puede que estés viendo el número 7 repetidas veces o el número 4, 444 o 44. Vamos a ver, ¿cuáles son esas energías disponibles? Vamos a ver. Aries. Ok. Ay, qué bonito. Mira, después de la tormenta vuelve a salir el sol. Yo te veo a ti saliendo, divirtiéndote, dejándote querer, dejándote halagar, dejándote ver. Pero sobre todo disfrutando más quién eres. Disfrutando más quién eres, lo que has conseguido. Puede que hayan personas como ensalzándote, alabándote. Y siento que tú estuviste un tiempo en el que no era así, en el que hubo una reestructuración, hubo cambios que de alguna manera te dejaron un tiempo ahí como un poco estancadito, pero todo volvió a empezar a fluir y en este momento veo que todo fluye. Porque la carta del optimismo vas a estar con una energía súper positiva. Claro que tienes que estar súper positivo porque la energía que te está acompañando es la de dejar atrás
las nubes oscuras, los días oscuros, los problemas, los conflictos, las discusiones. Te pongo un escenario que no tiene por qué ser el tuyo. Tienes una pareja o vives en una casa con padres, bueno, con quien sea. Y cada vez que llegas, esa persona busca una excusa para discutir. Yo te veo a ti dando la espalda, alejándote y no dejándote enrollar por esa provocación, no cayendo en esa provocación. Cuidado con la agresión, te dicen, cuidado con la agresión, porque hay personas que pueden ser irritantes contigo, pero puede que tú también estés un poquito irritable y que te cueste mucho autocontrolarte. Entonces mejor da la espalda y vete. En positivo, 6 de copas. Yo creo que aquí viene un encuentro. Puede que te estén haciendo una invitación porque veo como un relax, como una ducha, una ducha fría cuando hay mucho calor. Algo que te refresca, como una limonada cuando tienes mucha sed, ¿vale? Entonces es alguien que puede venir o bien de tu infancia, de tu adolescencia, una persona con la que tienes recuerdos bonitos, pero no necesariamente hay una conexión, ¿vale? Puede que sí estés en estos días recordando a alguien o comunicándote con alguien. Incluso puede que te estés yendo a visitar a personas que conociste en un tiempo o los vayas a reencontrar, porque siento reencuentros. También a veces esta carta habla de personas que llegan a tu vida en el momento correcto, momento que te trae, ya como en el momento justo para ayudarte y que sobre todo vienen mandados por el poder divino, ¿ok? Pero sí siento, y está en positivo, así que viene un encuentro para ti. Yo veo esa alegría, todo está bien, está plenitud, alegría, momentos bonitos. Ese encuentro va a ser fabuloso, pero muy refrescante. No sé si hubo algún romance entre ustedes o si sencillamente eran amigos, pero yo siento que puedes estarte comunicando con esa persona. Me dicen que si tú te estás tratando de alejar de alguien, te vas a quedar solo con los momentos buenos y no con la parte más caótica de la conexión, de cuando pasó. El emperador, pero me sale en negativo o en obstáculo. Me vuelven a hablar del carácter, cuidado con la impulsividad, con el carácter, con llevar las cosas a demasiado estrés, porque esto puede ser malo para ti. Te puede doler la columna, te puede doler la cabeza, el sistema óseo, rodillas, codos, puede verse afectado. Entonces sí es necesario mantener una actitud más positiva, más suave, dejándote llevar, sabiendo que estás siendo protegido y custodiado. Pero es que es como si tú sintieras una responsabilidad por hacer algo bien, por hacer algo correctamente, y tú estás dispuesta a todo, o dispuesto a todo por tal de hacerlo bien. Cuidado con los excesos, con el querer tener las cosas de manera muy estructurada, porque se te puede ir de las manos, eh, te puede enfadar, te puede irritar mucho. Es como suelta un poco y disfruta, que aquí no hay problema ninguno, ¿vale? Disfruta. Paje de bastos. Me dicen que si tú intentaste comenzar algo, pero no me muestran si es una relación o si es un negocio, si fue una idea que tú tuviste, un cambio de trabajo, hay algo que se te pudo haber ocurrido. El punto es que es algo que estaba a punto de comenzar o que solo estaba en las ideas y que de manera puede ser inesperada, pero también puede ser de manera estratégica, eh, preferiste alejarte. Puede que en un momento iba a comenzar una relación y esto se pausó
bien porque no estaban las cosas claras o por lo que haya sido, pero es como si ahora se te fuera a dar esta oportunidad nuevamente. Me dicen que el orgullo puede ser un obstáculo también en este momento. Cuidado con el orgullo, con las palabras que dices, porque vas a estar agudo como una espada y filoso como una espada con cada cosa que digas. ¿Ok? ¿Qué te dije? Ahí está el encuentro. Como si no fueras a disfrutar del momento del encuentro, cuando realmente pudieras pasarla bien. Aquí puede que haya también o personas que no estén hablando bien, o tú sepas que si haces esto te van a criticar, te van a cuestionar, o puede que entre ustedes haya algún roce, pero al final hay un entendimiento, porque el 2 de copas habla de entendimiento, el 2 de oros habla de ese balance que se alcanza. 5 de espada. Vale, mira, me dan un mensaje, vuelvo a decir, valga la redundancia, sé que no va a ser para todo el mundo, pero tengo que tocar los diferentes temas porque no es una sola persona la que ve la lectura. Yo veo con este 5 de espada que tú, limpiando tu camino, alejándote de aquellas cosas que no necesitas ni quieres, te va a importar muy poco lo que opinen respecto a tu decisión. Si te das cuenta que hay dos personas que se van, dejaron las espadas y tú recoges todas las espadas. Ahí están las lecciones, los aprendizajes de que esas personas no eran como tú creías o no hablaban de ti según tú creías o lo que estaban demostrando frente tuyo. El problema es que ya tú, el problema no, la solución, es que tú dejas a esa persona sin argumento, sin una manera, porque dejas de tener poder sobre ti. Y tú dices, no, nadie tiene poder sobre mí. Cuando tú permites que alguien te juzgue o tú dices, no voy a hacer esto porque esa persona quizás dice esto, de alguna manera estás sometiéndote a lo que esa persona quiere o espera de ti. Y yo veo que tú estás aclarando tu camino y apostando por esta persona, por este 2 de copa. Me dicen, si tú quieres volver con una pareja del ayer, con una persona, con un ex, una ex, que en algún momento se alejaron, no creo que aquí hayan habido conflictos catastróficos, cosas muy grandes, ¿no? Pero sí, pues, si hubo ruptura, aquí puede que haya una reconciliación, porque entre ustedes o no se quedaron las cosas claras o en un momento el orgullo pudo más y no se dejaron las cosas claras. Y este es el momento para poner los puntos sobre la silla. Pero también siento que puede que pese mucho el que dirán, el que no te apoyen, personas hablando a tus espaldas. Y tú aquí poniéndole punto y final. Tu vida es tuya, decide tú, ¿vale? Decide tú. Si lo que quieres es volver con esa persona, hazlo. Si quieres arriesgarte a una nueva conexión, una nueva relación, hazlo. Es tu vida. Y muy importante, el poder de lo divino. Hay alguien que está siendo protegido, además de ti. Esa persona está siendo protegida también. Pero no te agobies pensando qué van a decir, el qué dirán, el famoso qué dirán. Tampoco te enfades, no vale la pena. ¿Vale? Y si lo haces, no le des el gusto de demostrárselo. ¿Vale? Paje de pentáculos. Si hay comunicaciones. Ahora, lo que no me queda claro, porque no lo están mostrando, es como el desenlace de esta situación. Si me muestran un encuentro, me muestran celebración aquí, apertura al romance después de un tiempo de caos o de no conectar
con esta emoción, con esta persona. Puede que por momento te sientas como muy agobiado, muy trancado, que no puedas tomar una decisión. Dicen solamente aléjate de los conflictos, de los problemas. Mantente lo más positivo posible. Si te invitan a salir, date la oportunidad. Si les gusta bien y si no, también. Apuesta por tus nuevos comienzos, por lo que tú quieres construir. No en base a lo que opinen o digan, sino en base a lo que quieres tú. Hace mucho hincapié tus guías en esto. Disfruta la vida. Ha llegado el momento, te dicen. Curiosa porque con esta lectura me están lanzando frases y yo intento conectarlas con mensajes, pero me están dando frases. Vamos a ver, tu alma. El mensaje que te quiere entregar, claro que sí. Mantente por encima de los días oscuros de la vida. No luches, confía. La luz siempre vuelve. Número 13, número 4. Y vamos a leerlo para ti. Puede que haya algún tipo de duda en ti sobre si lo haces o no lo haces. Dice, días claros y días oscuros vienen y van. La noche está aquí, fresca y gris, pero llegará el día, repleto de sol y de luz, cálido, suave y curativo en tu piel. No luches, no hay nada por lo que luchar. Tú no eres la noche ni tampoco el día, estás por encima de ambos. No eres ni la oscuridad ni la luz. Tú eres eso que absorbe ambas cosas y hace de ello algo nuevo. No hay nada que el exterior pueda ofrecerte. Solo la luz de tu corazón y la voz de tu alma son importantes. Medita en silencio, no te dejes seducir por la rabia, la ira y la tristeza. Frustración, me dicen también. Mantente por encima de ello. Tú no eres ni tu rabia, ni tu ira, tampoco tu tristeza, sino esa que intenta siempre hacerte sentir mal. Mantente por encima de ello. Tú no eres ni tu rabia, ni tu ira, tampoco tu tristeza, sino esa que intenta siempre hacerte sentir mal. Siempre eres la persona por la que tú te decides. Ok, ya entiendo. Es como tú permites enfadarte, mantener esa ira, esa rabia, o tomas otro camino. Ok, ahora sí entendí. La que tú quieres ser, así que siempre está en tus manos. Tu espíritu guerrero sirve a la luz y te lleva a estar centrado y a adentrarte en la meditación. Tu luz guerrera interior trae consigo sabiduría y silencio, nuevamente sabiduría, y rompe con todas sus armas la sombra de la depresión, que extiende sus frías y heladas manos hacia ti. Conéctate intensamente con la vibración del guerrero que llevas dentro y no lo rechaces por más tiempo. Esta parte de ti es sabia y conoce la paz mejor que cualquier otra parte, porque es exactamente ella la que vela por la paz. El guerrero está por encima de todo lo que parece amenazador, puesto que ya conoce el miedo, lo conoce también que ya no le teme. ¡Wow! Ha sido una lectura fuerte. No te dejes llevar por el quererlo tener todo ahí controlado, por la ira, por la rabia, por cuando las cosas no nos salen bien y por lo que opinen los demás. Si me viene ahora la frase, recuerda que no somos monedita de oro para gustarles a todo el mundo. Vive tu vida y olvídate de los demás. Tu sabiduría interior te está mostrando el mejor camino. Aprovéchalo, úsalo, saca ese guerrero interior que tienes, porque te está llevando por la luz, ¿vale? Y puede parecer muy filosófico, pero cuando tú de verdad te dejas guiar por lo que está vibrando con aquello que tú deseas hacer, todo fluye. Te sientes mejor y realmente sientes que nada de lo que está sucediendo en el exterior te afecta, y en el momento que te afecte lo logras superar rápido. Siento que ese es el punto. Pueden venir cosas difíciles, pero tú estás por encima de ello. Puedes solucionarlo todo
y no permitir que tenga el poder sobre ti. Espero haberte ayudado con esta hermosísima lectura. Un beso grande. Bendiciones.